El Señor Dios poderoso. Tú eres poderoso, Digno Señor. eres tú. Cuán grande es tu nombre, Pedro de la Cordero de Dios. Recibe la Tú gloria, Señor. eres Tú eres el único y sabio Dios. santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. El Señor No hay nadie como tú. poderoso. ¿En quién esperaré, Señor? Digno eres tú. Sino en ti, Señor. Aleluya. Cordero de Dios. Una vez más. Tú eres santo. Santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Cordero de Dios. Amén. Marcos capítulo 10, verso 46. Y vamos a ver la historia de un ciego llamado Bartimeo. Amén. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? ¿Me acompañas? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, el Señor Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de quién? De Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el ciego? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Bájale tantito al eco, por favor. ¿Y qué sigue diciendo? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? En el camino. Amén. Vamos a meditar esta historia. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, y que Él usa un medio para hablar al corazón de las personas, al corazón de su pueblo, y son las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil? ¿Para qué? Para corregir, para enseñar, para instruir, para redarguir. Amén. Entonces Dios habla a través de su palabra. Y hoy esta historia del ciego Bartimeo es un hombre que primeramente tenía una gran necesidad. ¿Cuál era su necesidad? No podía ¿qué? Ver. Pero también la Biblia me enseña que este hombre tenía otra necesidad. ¿Cuál era, mi hermano? Mendigaba. ¿Y qué significa mendigar? ¿Cómo? Era pobre. Nada más. Pedía dinero, pedía limosna, ¿no? Entonces, ¿qué es limosna? Entonces, él buscaba un lugar específico y ahí se ponía y ahí mendigaba. Entonces, tenía dos necesidades.
No podía ver porque era ciego y mendigaba, ¿verdad? Pero de repente dice la historia que oyó, dice, que Jesús el Nazareno que estaba haciendo milagros, estaba sanando enfermos, leprosos, que traía un mensaje del reino de los cielos. Y entonces dice que él escuchó todo eso y dice que él hizo algo. ¿Y qué hizo? Dice la palabra de Dios. Que comenzó a gritar, ¿verdad? Jesús, ten misericordia de mí. ¿Sí o no, mis hermanos? Y clamaba. ¿Qué significa clamaba? Que en medio de sus necesidades, en medio de ese hombre, porque era una persona que sentía, una persona que estaba incompleta, mi hermano, de sus sentidos, y de repente sucedió algo, escuchó que Jesús estaba por ahí, y eso lo llevó a tomar una decisión y empezó a clamar al Señor, empezó a reconocer, y él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que de repente la gente que estaba ahí alrededor, ¿qué empezaron a hacer? Cállate, cállate, ¿verdad? Y lo empezaron a reprender: haces mucho ruido, así como nosotros, ¿verdad? Somos escandalosos cuando alabamos al Señor, ¿verdad, mis hermanos? Y entonces le dijeron: shh. Pero él, ¿qué hizo? Se quedó callado. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Insistir, determinación, seguridad, fe. ¿Sí me entiendes, hermano? Porque de repente hubo una posición y dijeron: no, cállate. Pero esa gente que le dijo cállate, que le reprendió, no podía ver la necesidad que estaba pasando este hombre. Amén. Vamos hasta ahí, bien. Y entonces él volvió a insistir, y de repente fue tanto el ruido que hizo que entonces lo llevaron con Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando llegó ahí con el Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra ahí en el verso 50, ¿qué dice? Jesús le llamaba, ¿verdad? Vamos a leer el 49. Dice: entonces Jesús, escuchando el ruido que hacía este ciego, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole. ¿Quién mandó llamar al ciego? ¿Por qué? Por su insistencia. Amén. Y dice la palabra de Dios que él hizo algo, que el Señor le mandó llamar, y le dijo: el Señor te llama. Y lo llevaron, porque él podía solo. Él sabía dónde estaba el Señor. Él veía los colores. Él veía las figuras de las personas, ¿verdad que no? Tenía una necesidad. Entonces lo tuvieron que llevar con el Señor, y estando ahí con el Señor, el verso 50 dice lo que hizo el ciego. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Esa fue la pregunta que el Señor Jesús le dijo. ¿Y qué respondió el ciego? Que recobre ¿qué? Mi vista. Amén. Entonces vamos a detenernos ahí. El anhelo de este hombre era poder nuevamente ¿qué? Ver, porque él no era ciego de nacimiento. Tal vez una enfermedad lo llevó a perder ¿qué? La vista. Pero dice la palabra del Señor que el deseo de su corazón era poder ver nuevamente. Amén. La Biblia me enseña, porque este ciego dijo algo que tal vez tú no has escuchado. Y él le gritó a Jesús y le dijo: hijo de David. ¿Qué significa hijo de David? Vamos ahí a la palabra del Señor. Vamos ahí al Salmo 89.
por favor. Y vamos a ver algo que este salmo nos muestra ahí en el verso 3 y 4, amén. Dios está haciendo un pacto con el rey David. ¿Cuántos han escuchado hablar de David, del rey David? Y ahora estamos en este salmo. Este salmo hace una mención del rey David y le dice, ahí en el 3 y 4 dice: hice un pacto con ¿quién? Con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré ¿qué? Tu trono. ¿Por qué? Por todas las generaciones. Verso 35. Otra vez me vuelve Dios a decir, porque Dios está haciendo un pacto con ¿quién? Con David. Y dice la palabra de Dios ahí en el 35: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme. ¿Para qué? Y como un testigo fiel en el cielo. Amén. Entonces Dios había hecho un pacto con este hombre llamado David, y él le había dado una promesa. ¿Qué es un pacto? ¿Una qué? Hacer un trato, un acuerdo, una promesa, ¿verdad? Entonces Dios, que hizo los cielos y la tierra, un día visitó al rey David, porque Dios es el que lo puso como rey, Dios es el que lo escogió, y hizo un pacto con él y le dijo: un día tú vas a morir, pero de tu descendencia voy a levantar a uno. Isaías 11 dice: tu trono será firme para siempre, tu reinado. Porque un rey ¿qué tiene? Un reino, ¿verdad? Pero en estos tiempos de David, su reino iba a durar conforme él viviera, pero Dios le estaba dando una promesa de que su reino iba a ser para siempre. ¿Qué versículo? ¿Qué te dije? 1. Isaías 11:1. ¿Qué dice? Saldrá una vara del trono de Isaías y un bálsamo retoñará de tus raíces. ¿Qué más? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios mandará. Entonces esta promesa es del Mesías, que en el Antiguo Testamento los profetas, así como el Salmo que leíamos, como el profeta Samuel, ahora este profeta llamado Isaías dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Un vástago. ¿Qué es un vástago? Un hijo. Y entonces cuando viene este ciego, porque él escuchó ¿a quién? A Jesús. Él no veía, él no lo vio, nunca lo vio. ¿Sí me entienden? Pero él escuchó que Jesús estaba por él. Y entonces él le gritó: hijo de David. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña. Lucas 2, vamos a Lucas 2. Es el Nuevo Testamento, rápidamente. Aleluya. Lucas capítulo 2. Y vamos a ver la historia aquí, igual, de cómo en medio del pueblo de Dios, en medio de Israel, es la esperanza que el pueblo de Israel tenía. Dice ahí en Lucas 2, capítulo 2, verso 25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios.
Había un hombre en Jerusalén llamado ¿qué? Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, ¿qué esperaba este hombre llamado Simeón? La consolación de ¿quién? De Israel. Y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre él. Y el Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte antes de que viese a quién? Al ungido del Señor. Amén. Entonces, Dios, ¿qué le dio a este hombre que era justo y piadoso llamado Señor? Una revelación. Di conmigo, una revelación. ¿Y qué es lo que este hombre esperaba? Esto es lo que este hombre entendía, lo que había en su corazón, de que un día iba a venir el ungido. Ungido significa Mesías, significa el Cristo, aquel que iba a libertar a su pueblo. Y entonces este hombre tenía esa esperanza. ¿Sí me entienden, hermanos? Y entonces dice la palabra de Dios, ahí en el 34, vamos a ver otro ejemplo, ahí mismo, dice, y aquí empezó a hablar este hombre porque estaba lleno del Espíritu Santo, y bendijo a María y a José, y empezó a decir esto: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada que traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de quién. 36 dice, estaba también ahí quién. Ana, una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la que. Entonces, ¿qué es lo que esperaba esta mujer? ¿Qué es lo que esperaba Simeón? Al hijo de David, la promesa que el Padre había hecho antiguamente al pueblo de Israel. Ya vamos entendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que esperaba el pueblo de Israel? A un libertador. Esperaba a un enviado de parte de Dios para que los liberara de la esclavitud. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los romanos. ¿Sí me entienden? Estaba bajo ese yugo y los tenían dominados. Entonces, en su necesidad como pueblo, ellos estaban esperando esta promesa. Estaban esperando al hijo de David, lo que Dios le había prometido a ese pueblo. Y entonces por eso Bartimeo dijo: tú eres el hijo de David, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora vamos a ir a la palabra. Dice la palabra de Dios que este hombre con todo su corazón empezó a clamar, empezó a decir: hijo de David. ¿Qué significa eso? Que él tuvo la oportunidad en su vida de que Jesús pasara por su camino, por su vida. ¿Sí me entiendes? Y entonces cuando él tuvo la oportunidad, él creyó y por eso manifestó su fe gritando. Estaba imposibilitado, pero él había creído en su corazón. Y entonces, aunque la gente le dijera: cállate, aunque la gente le reprendía, él se aferró a lo que él creía en su corazón. Él hizo algo. Dice que se quitó la capa que él tenía. Números
Vamos ahí al libro de Números, es el Antiguo Testamento, y vamos a ver algo que tiene que ver con esta capa que él tiró cuando se levantó. Amén. Ahí en Números, es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 25. Amén. Perdón, 15. Capítulo 15. Vamos a leer el verso 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿Quién habló a Moisés? Jehová, no. Y les dijo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes, ¿qué? Un cordón azul. ¿Y esto qué? Les servirá de franja para cuando lo veas te acuerdes de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no mires en pos de qué, de tu corazón y de tus ojos, en pos de los cuales ¿qué? 40, para que cuando lo veas te acuerdes y hagas ¿qué? Todos mis mandamientos, y sean santos a nuestro Dios. Yo Jehová nuestro Dios, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo Jehová su Dios. Ahora, Dios les había dado una instrucción al pueblo de Dios. ¿Cuál era? Que se hicieran un manto, y en ese manto, un ejemplo, hacían franjas azules, y al terminar las franjas azules, aquí les colgaban unos bordes. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Bordes, cordones azules. ¿Para qué? Este vestido, esta capa que ellos usaban, este manto, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios buscaban el rostro del Señor y oraban, se lo ponían, ya sea de esta manera o de esta manera. ¿Sí me entiendes? Y al ponérselo caían los bordos, esos listones que les hacían recordar los mandamientos que Dios les había dado a ellos como pueblo, para que no se olvidaran. Pero el verso 39, puedes poner el verso 39. ¿Cuál era el propósito de esto? Para que no se olvidaran y para poner por obra lo que Dios les había dado a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Porque había una necesidad, ¿cuál? Para que no miraran en pos de ¿qué? De su corazón. Para que no miraran en pos de ¿qué? De sus ojos. Porque si empezaban a mirar, iban a seguir sus ojos, ¿qué es lo que iba a pasar con ese pueblo? Se iba a prostituir. ¿Y qué significa prostituirse? Venderse. ¿Sí me entienden? Dejarse llevar por otras costumbres, por otras enseñanzas, por otros dioses. Amén. Y entonces este era el propósito. Y entonces dice, Dios quería que su pueblo no se dejara llevar. ¿Por qué? Por su corazón y por sus ojos. ¿Sí me entienden? Pero Bartimeo no veía. Entonces ya había un problema resuelto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El problema muchas veces está en nuestro corazón. Cuando nosotros, como hombres y mujeres, escuchen, como personas que fuimos creadas por un creador, no conocemos su palabra, cuando no la meditamos, cuando no nos hemos dado ese tiempo de conocer su santidad, de conocer sus obras y sus poderosos hechos, de conocer su instrucción, de conocer sus mandamientos, de conocer su carácter.
de conocer al Dios omnipotente, al Dios omnisciente que conoce lo que hay adentro de nosotros. No hay nada oculto para Él. Él conoce nuestro andar y nuestro caminar. Cuando no conocemos su palabra, que es inspirada por Él y que es una herencia que Él nos ha dado, entonces nosotros vamos a caminar conforme los deseos de nuestro corazón. Vamos a vivir una vida conforme lo que nosotros vemos. Y ese era el problema de ese pueblo en aquel tiempo. Y por eso Dios les pidió que hicieran ese vestido, ese manto, esa capa. Pero ahora vamos a la historia del ciego, ¿verdad? Porque ya está dando forma a esto. Él agarró y él había creído una promesa. Él conocía la palabra de Dios. Se la habían inculcado desde pequeño. En su corazón estaba la palabra. Pero en medio de eso él tenía una necesidad. Mendigaba. Una necesidad lo llevó a otra necesidad. Y de repente escuchó al Mesías. De repente escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y él en su corazón, él creía que Jesús era el Señor. Y agarró y dice que cuando Jesús lo llamó, se quitó la capa, se quitó el vestido. ¿Qué significa eso? Porque son símbolos a lo que Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón. Él era lo más valioso que tenía. Y cuando lo llamó el Señor, lo más valioso que tenía, porque la gente pasaba, la gente caminaba, algunos lo menospreciaban, otros sentían lástima por él, otros se acercaban, pobrecito que... Pero nadie podía atender la necesidad de ese hombre. Pero Jesús sí podía hacer. Cuando él aventó la capa, no significa que rechazó la palabra. Significa que lo más valioso que tenía lo llevó a creer en el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que el fin de la ley es Cristo. Y él entendió eso. Que los mandamientos, cuando habla de la ley, habla de los mandamientos. Y él en su corazón estaba eso. Y él tomó una decisión. Pero ¿sabes por qué la tomó? Porque creyó. Y agarró y se levantó. Y entonces se acercó al ungido. Aquel Jesús que tú has escuchado, aquel Jesús en el cual tú crees igual que Él, pero hay una diferencia. Él era un mendigo y Él era un ciego. Tú ves, yo veo, tú tienes posesiones, tú tienes un trabajo, tú tienes un lugar en tu familia. Él no. Pero ¿qué hizo la diferencia? Cuando creyó en su corazón. La historia, cuando uno medita la palabra y lee la historia de este hombre llamado Bartimeo, habla la historia también de un joven rico. Y dice que este joven rico, de igual manera, ¿no?, se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Conoces los mandamientos? Sí, dijo el joven, sí los conozco. ¿Los has guardado? Sí. ¿Y qué dice? No matarás, no codiciarás, no hurtarás,
no robarás, no tendrás dioses ajenos. Y entonces ese joven dijo, yo he guardado los mandamientos. Y entonces el Señor Jesús le dijo, pero te falta algo, te falta una cosa. ¿Quieres seguirme? Porque Jesús lo estaba llamando, así como llamó a ese ciego, a ese mendigo. Así también Jesús estaba llamando a qué? A ese joven rico. Y dice que cuando ese joven rico le dijo a Jesús, sí he guardado los mandamientos, dice la palabra que Jesús lo amó, que Jesús amó a ese joven rico, lo estaba llamando, pero había un problema, tenía posesiones. Y muchos conocen la historia, pero ¿sabes qué? Jesús le dijo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres seguir conociéndome? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué creen que pasó? Que el joven se entristeció y no pudo seguir al Señor, no pudo atender ese llamado. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Dos historias diferentes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Te das cuenta? ¿Para qué era el vestido? ¿Qué ayudaba a recordar? ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿Cuál es? La que está en nuestro corazón. ¿Sí me entienden? Y entonces Dios no quería que su pueblo, a pesar de que conocía los mandamientos, Dios no quería que llevara su vida bajo sus propios deseos. Siempre estuvo ahí. Dios levantó ese pueblo que no era pueblo, y de lo más insignificante entre todas las naciones lo levantó, lo escogió. Pero dice que Él lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto, y ahí lo acompañó siempre. Siempre estuvo con Él, en una columna de fuego en la noche, en una nube, y cuando la nube se detenía, que simbolizaba la presencia, la gloria de Dios sobre su pueblo, entonces el pueblo que se detenía. Cuando la nube otra vez avanzaba en medio del desierto, el pueblo avanzaba. ¿Y qué me enseña la palabra, mis hermanos? Que tu vida y la mía tienen una gran necesidad. ¿Cuál, mis hermanos? Vamos ahí a Mateo. Capítulo 5. Ya terminamos. Ahí en el 21, ¿qué dice? Oíste que fue dicho a los quienes, a ese pueblo antiguo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el Señor Jesús les dice, porque les está hablando de los mandamientos, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno. Verso 27. ¿Oíste que en la ley fue dicho, en los mandamientos, no cometerás que
adulterio, ¿verdad? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde está el problema en nosotros? ¿De dónde nacen? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, las divisiones? Sino de nuestro corazón. Mientras tú lleves una vida donde tú vivas conforme a los deseos de tu corazón, lo único que va a pasar, conforme a lo que tus ojos, ¿qué significan nuestros ojos? Lo que veo, lo que yo veo es lo que creo. No es así. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la palabra, dice el libro de Romanos, ponle Romanos 10:17, mi amor. ¿Cómo viene la fe? Así que la fe es ¿por qué? ¿Y el oír qué? Otra vez. ¿Cómo viene la fe? ¿Por el oír qué? Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano? La palabra de Dios me va a llevar a entender quién es Jesús. Muchos de los que vienen el día de hoy creen en Jesús. ¿Sí o no? Son lo que nos inculcaron, ¿verdad? Pero nuestros ojos demandan que verlo, ¿no? Verlo, sentirlo, ¿no? En una cruz ahí crucificado y reconocer lo que Él hizo. Pero Él no está muerto, Él vive. ¿Sí me entiendes? Él no es un ídolo. Él es el Hijo de Dios, que dice la palabra que la muerte no lo pudo contener porque no se halló pecado en Él, y Él se levantó de los muertos al tercer día, y el Espíritu de santidad dio testimonio de que Él era el Hijo de David. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo dejó como heredero para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. ¿Te das cuenta la diferencia? Y entonces un rico, un ciego, un mendigo y un hombre que tenía posesiones, ¿qué hizo la diferencia? Cuando no tienes nada, ¿qué puedes perder? Nada. ¿Qué puedes perder cuando no tienes nada? ¿Qué tenía él? Dime si tenía una vida como la tuya, como la mía. Mendigado. ¿Verdad que no? ¿Tenía novia? Tal vez. La Biblia no enseña. Pero ¿quién se fija en un cielo? ¿Quién espera un futuro prominente con una persona incapacitada? Con respeto lo digo. Solo estoy usando una ilustración. No tenía nada, pero tenía algo que transforma, que trascendió su vida. Y es algo que la palabra de Dios lo produjo. Fe. Y entonces él se despojó. Él se despojó. ¿Por qué? Porque no se conformó a seguir llevando esa vida, porque entendió quién era Jesús. ¿Cuántos años llevas como cristianos? ¿Cuántos años has creído en el Señor? Y no podemos despojarnos, no podemos seguirle. No puedes seguir a un Dios si primeramente ese Dios no ha hecho algo por ti. Jesús le dio la vista,
¿verdad? Recobró la vista, ¿sí o no? Pero esa era su necesidad. ¿Sabes cuál era su necesidad? Conocer a Jesús. Su llamado. Creyó, mis hermanos. No se trata de cumplir, porque el rico que yo cumplo, yo lo hice, toda mi vida lo he hecho, y verdaderamente sí lo había hecho. Pero había algo que necesitaba entender. Vamos ahí a Juan. ¿Me acompañas? Primera de Juan. Capítulo 2. Es casi al final. Primera de Juan, capítulo 2. Versos 4 y 5, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Dice, fíjate lo que dice, vamos despacio, pon la cita, hermano. Primera de Juan 2, 4 y 5. Primera de Juan. No el Evangelio, la carta de Juan. Dice la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco, ¿de quién está hablando? De Dios. Dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad que 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en ¿quién? En Él. ¿Qué hace la diferencia? Creer en Dios. ¿Qué hace la diferencia? Conocer a Jesucristo. Ahí está. Que podamos decir, yo le conozco. Cuando guardamos su palabra, cuando guardamos los mandamientos. ¿Te das cuenta? Es fácil decir, yo creo en Jesús. Eso es fácil. Pero nuestra vida es una vida que es llevada por nuestro corazón. ¿Y por qué? Por nuestros deseos. ¿Le conoces? Cuando llevas una vida así, ¿le conoces? Cuando llevamos una vida así, ¿le conocemos? No, mis hermanos. Cuando guardamos sus mandamientos, entonces es cuando le amamos, porque le conocemos, porque sabemos quién es Él, porque Él no cometió pecado, murió por mis pecados. Él no abrió su boca para que yo recibiera el perdón de mis pecados. En mi pobreza, así como lo dijo el apóstol Pablo, así la pobreza, dice el mendigo, dice, en mi pobreza, Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos, para que pudiéramos despojarnos. ¿Y qué significa despojarnos? Dejar de vivir como estamos viviendo, dejar de hablar como estamos viviendo. 17, ¿qué dice ahí? Primera de Juan. Ahí seguimos, hermano, en ese mismo capítulo. ¿Qué sigue diciendo? 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida, ¿qué? Proviene del Padre, No proviene de quién, del Padre, del Padre, sino de quién. del mundo. 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Qué hay ahí afuera? Una forma de vida, una forma de querer, una forma de una conducta. Allá afuera hay. ¿Cómo estás viviendo? Y eso es lo que hoy el Señor trae a nuestro corazón. Conoces a Jesús. Cuando uno conoce a Jesús, le da lo mejor, le da lo más valioso, mis hermanos. Hoy yo hago esa pregunta: ¿conoces a Jesús? ¿Quieres llevar una vida? Vamos ahí a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ahora sí el Evangelio, hermano. Aleluya. Capítulo 1. ¿Qué dice? Ahí en el verso. Porque yo soy el. Vamos ahí al verso Principio del verbo y el 9. 1:9. ¿Qué dice? aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a quién. Todo hombre, todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. No le conoció. A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron. y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creyeron en su nombre. ¿Cómo? Les dio A los que creen en qué? En su obra, en su nombre. les dio potestad. El Hijo de David, el Mesías, el Redentor, el que murió como un cordero por mis pecados, por mi maldad, por mis deseos, por mis pasiones. El que nos sacó de la esclavitud en la que estábamos bajo el yugo del pecado. Él es Jesús. Y entonces dice, Él vino a lo suyo, a lo suyo, a los suyos, a los que eran el pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron? No le recibieron. Tú no eres rey. Tú no eres el Mesías. Tú no eres el Hijo de David. Tú eres otro profeta más. Tú eres hijo del carpintero. Tú eres el nazareno. Qué bueno puede salir de Nazaret. Era lo que había en el corazón. Porque cuando la gente se deja llevar por sus deseos, lo único que quieres es palpar, lo único que quieres es ver. Pero Él vino manso y humilde, sentado en un burrito, y no vino a pelear como el pueblo de Dios estaba acostumbrado, a pelear con los filisteos, a pelear con los amonitas. La pelea que Él ganó fue a través de su muerte para traer salvación, para transformar una familia, para transformar un mendigo, un pobre como ustedes dicen. ¿Se dan cuenta? Qué importante es entender. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas y subsisten por Él. Y sin Él, nada de lo que está creado, así como tu vida y la mía existiera. Pero hubo hombres así como Bartimeo que creyeron que algo pasó aquí adentro, que se cansaron de ser como son, de estar siempre
viviendo bajo alrededor de circunstancias que eran adversas y dijo, no, yo no nací para esto. Pero ¿qué hizo la diferencia? Jesús hizo la diferencia. Y entonces dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Herencia, les dio un lugar. ¿Qué significa? Estar abajo y ahora estar arriba. Ser cabeza y no cola. ¿Sí me entienden? Ser hijos de Dios. Hijos de Dios que conocen su palabra, que han entendido la herencia que han recibido. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, que significa la autoridad, el privilegio de ser hijos de Dios. En medio de este mundo, la gente allá afuera dice, todos somos hijos de Dios. La Biblia me enseña que no es así. La Biblia me enseña que un ciego llamado Bartimeo, que mendigaba y que no podía ver, fue llamado hijo de Dios. ¿Estás entendiendo el mensaje? 13. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Entonces, el Señor Jesús dice, aquellos que creen, dice, eso no es voluntad de ningún hombre. Significa que tú no estás aquí porque un hombre te haya mandado. Aunque estés luchando, aunque te haya costado trabajo venir por tu fe, por lo que tal vez te inculcaron, hoy escucha este mensaje. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Es algo que viene de Dios, es la voluntad de Dios. Escuchaba hace rato que el hermano decía, me invitaron. Sí, te invitaron, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Detrás de esa persona que te invitó, estaba Jesús llamándote. Así como Bartimeo, ¿no? ¡Cállate, cállate! No grites, escandaloso. No me importa. Él es el Mesías. Él va a transformar mi vida. Él va a sanar mis heridas. Y se levantó. Y entonces Jesús le llamó. ¿Y qué hicieron esos hombres? Lo llevaron. Así hoy el Señor usó la vida de una hermana, de un hermano para que tú vinieras. Él te está llamando. Sencillo. La edad que tengas, lo que hayas hecho, Él te está llamando. Y la pregunta es, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a ver qué hizo Él. Rápido. Romanos 10. ¿Qué dice? Romanos 10. Ya terminamos. Dice 8. Más que dice, hace una pregunta. Y es la pregunta que hoy te hago yo. ¿Qué dices de esta palabra? ¿Qué dices de este mensaje? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de qué? De fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo.
salvo. Pero primeramente, ¿qué tiene que pasar? Escuchas el mensaje, dice. Escuchas el mensaje. No necesitas ir al cielo. No necesitas ir lejos. Él no está lejos. Él no está en una figura. Él está cerca, en tu boca, en tu corazón. Él está hablando a tu vida. Él te está llamando para que le sirvas. Él te está llamando para que le adores. Él te está llamando para que tengas una herencia, la vida eterna. Pero tiene que pasar algo si crees en tu corazón. Entonces, ¿qué creo en mi corazón? Que Jesús es el Hijo de David. Hay algo que tienes que escuchar. Mi condición, tanto Bartimeo como el joven rico tenían una condición. ¿Cuál? Sus deseos. Sus deseos. La maldad de nuestro corazón. Jeremías, el profeta Jeremías dice: el corazón del ser humano es engañoso y perverso más que ninguna otra cosa. ¿Puedes poner la cita? Jeremías 15, 17. ¿Qué dice? Engañoso es que y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocía el corazón de Bartimeo? ¿Quién conocía el corazón de ese joven? ¿Y a quién quería bendecir el Señor? A los dos. Pero cada uno tomó una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Mujer, hombre, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Entiendes la necesidad que tenemos todos? Nuestro corazón, lo único que permanece para siempre es su palabra. Cuando yo la atesoro en mi corazón, cuando la palabra me limpia, cuando la palabra la medito, cuando la palabra es mi delicia, ahí es como voy a conocer a ese Mesías. Ahí es como voy a conocer el amor del Padre. Porque eso va a producir en mí una fe, donde yo voy a tener un conocimiento y un entendimiento de la voluntad de Dios, de mi necesidad, de la gracia que Dios me da el día de hoy. Gracia significa no merezco esto, pero Dios está hablando a mi corazón para que yo crea y para que de mi boca salga una confesión. ¿Cuál? Perdóname porque este corazón ha hecho que yo le haga daño a mi esposa. Perdóname porque este corazón me ha llevado a creer en otros dioses y no en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Perdóname porque este corazón me ha llevado a resistir tu amor, porque siempre me han venido invitando y no he querido, porque no tengo tiempo para Dios, porque el corazón nuestro, nuestros deseos nos llevan, nuestros ojos, esto es lo mejor para mí. Yo prefiero esto que buscar a Dios. Se dan cuenta la necesidad que tenemos, la perversidad que hay en nosotros. Y si no, en tu propia familia te puedes dar cuenta. Cuando ves tu hijo que está chiquito y que qué bonito, qué bonita, pero empieza a crecer y te das cuenta que así como tú y como yo, hay una perversidad, hay una gran necesidad. Hechos 2. Dice la palabra de Dios, verso 36. Se levantó Pedro, igual otro mendigo,
un hombre de un carácter fuerte, un hombre que era prejuicioso, y Jesús le decía, me van a quitar la vida, yo voy a entregar mi vida por muchos, por rescate de muchos, voy a llegar a Jerusalén y me van a matar. Y entonces se levantó Pedro y dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue. ¿Sí me entienden? Y entonces pasó tiempo, y ese llamado que tenía Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y él empezó a predicar la palabra, así como hoy tú recibes un mensaje, porque su vida fue transformada por Jesús. Jesús formó y cambió el corazón de un hombre llamado Pedro, un hombre llamado Bartimeo, un hombre llamado Simón, una mujer llamada Ana. Dios transforma los corazones y usa su palabra para hablar. ¿Sí me entiendes? Y entonces llegó el día y dice la palabra que Pedro predicó esto. 2:36, ¿qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Hijo de David. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por tus pecados, por tu maldad, por la mía. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que nuestro corazón nos ha llevado a hacer lo que nosotros hemos querido. Alguien te ha dicho algo, tal vez tu esposa, tal vez a tus hijos tú les has dicho, esto no está bien, esto no es correcto, pero lo has hecho. ¿Sí me entiendes? Lo hemos hecho, le hemos fallado a Dios constantemente, le hemos fallado, nos hemos rebelado contra Él, hemos pecado contra Él y nadie nos ha dicho nada. No pasa nada, porque mis ojos ven que no pasa nada, al contrario, me va bien, estoy prosperando. Pero ¿sabes qué? Eso que hay en tu corazón no te permite despojarte y entregarle tu vida al Señor, porque lo que hay en tu corazón es el valor que tú le das. Es un deseo que está ahí, que te gobierna, que te esclaviza. Y no se trata también de dinero, también se trata de actitudes, de conductas, de inclinaciones. Y entonces Pedro predica y dice, ustedes han crucificado, dice, porque a lo suyo vino y no lo recibieron. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en la enfermedad? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y Él que no nos reprocha? Él dice, vengan a mí los que estén cansados de llevar esa vida con sus deseos. ¿Qué sigue diciendo? Y entonces Él les dijo quién era Jesús. Y ustedes lo mataron. 37. Al oír esto, esta palabra que predicó, cuando escuchó ese pueblo esta palabra, ¿sabes qué pasó? Aquí hubo algo. Y es lo que está pasando hoy en tu corazón. No puedes seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo esa vida que llevamos. Tú piensas que estás viendo con lo que estás haciendo. No, cuando no guardamos sus mandamientos, cuando no conocemos su palabra, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a desenfrenar. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y entonces, ¿qué pasó con toda esa multitud que escuchó este mensaje? Mataron al Cristo, le quitaron la vida al autor de la vida, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque lo negaron, porque lo menospreciaron, porque lo desecharon. ¿Y cuántas veces tú y yo lo hemos hecho? ¿Y sabes en qué nos damos cuenta? Cuando Jesús no es el Señor de nuestras vidas. Cuando Jesús es el Señor de tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Habrá temor de Dios. Él va a mandar y tú vas a
a obedecer. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer con esta palabra que se está predicando? 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de ¿quién? Jesucristo, ¿Para qué? para el perdón de los pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué murió Jesús? A ver, ¿por qué murió Jesús, señorita? ¿Por qué? ¿Saben por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Nuestros deseos nos llevaron a cometer actos que delante de Dios son pecados. Y entonces, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Deja. ¿Qué hizo Bartimeo? Se despojó. Se despojó. Pudo hacerlo. El rico pudo hacerlo. Tú puedes hacerlo esta tarde. Te puedes despojar. Despojarse es entender que Él va a perdonar, que Él no me desecha. Despojarse es arrepentimiento. ¿Qué significa? No puedo seguir haciendo lo mismo. ¿Sabes cuál es nuestro mayor pecado? Como iglesia y los que estamos aquí, que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Ya rompimos un mandamiento. ¿Qué significa eso? Pecado. Pecado. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Arrepiéntense. Invoquen el nombre del Señor. Si dentro de tu corazón tú crees, ya no vivas como estás viviendo. Yo hago una pregunta a las familias que están. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? Porque primeramente es en la casa, ahí se refleja lo que hay en el corazón. ¿Has perdonado a tu esposa? ¿Le has permitido al Señor sanar ese corazón? ¿Se dan cuenta? ¿Has amado al Señor sobre todas las cosas? ¿Verdad que escuchaba hace rato los testimonios que daban? Y sin avergonzar a nadie, pero es donde uno se da cuenta. Empezamos a dejar de congregarnos. Empezamos a creer que nosotros podemos llevar nuestra vida. Cuando tú eres un elegido, cuando Dios te ha llamado, si tú te separas de Jesús, nada te va a salir. Hace muchos años, cuando era un joven, pensaba que lo mejor era tener dinero, placeres, bienes. Llegó un momento en mi vida que las decisiones que yo tomé por mis deseos, por dejarme llevar por mis ojos, porque ¿qué significan los ojos? Lo que yo medito, lo que yo reflexiono, los juicios que yo hago, las decisiones que yo tomo. Y entonces yo tomé decisiones que me llevaron a terminar como un mendigo. Así es. Como un mendigo, como un vil ciego. ¿Por qué? Porque a veces estamos ciegos. No vemos el amor de Dios. Las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de su creación. Y no te levantas en la mañana y admiras los cielos y das gracias a Dios. ¿Verdad que no lo hacemos muchos? ¿Verdad que no? Y somos como ciegos. ¿Sí me entienden? No nos damos cuenta que hay personas a nuestro alrededor que tienen la misma necesidad que tengo yo y queremos que atenderlas conforme a lo que pensamos que es mejor para ellas. Y sabes que lo que es mejor para ti, para tus hijos, para tu esposa, son sus promesas, es su amor.
porque Él entregó su vida por tu condición. Somos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Rechazó al rico? No. ¿Rechazó al mendigo? No. ¿Te rechaza a ti? No. Pero entonces, ¿qué es lo que va a cambiar mi vida? Lo que yo crea en mi corazón, lo que Él hizo por mí. Escucha. El Padre veía mi maldad, el Padre ve nuestra maldad, nuestra condición. ¿Y sabes qué hizo el Cordero de Dios? La sangre que Él derramó tapó mi vergüenza. Porque mi desnudez, ¿y mi desnudez en qué se manifiesta mi vergüenza? En que no puedo ver a Dios. En que si yo sigo viviendo en esta naturaleza, no puedo agradarle a Dios. Los que le agradan a Dios son aquellos que han nacido de nuevo, que verdaderamente se han arrepentido de la vida que llevaban. ¿Qué haremos si Él murió para que tú y yo recibiéramos una salvación tan grande? Termino con esto. Llegó un momento donde, así como Bartimeo, no podía convivir. ¿Tú puedes convivir? Pareciera que sí. Y tal vez porque tengas un buen trabajo, tal vez porque ya tengas una buena economía, y tal vez tú digas: esto no es por dinero, nosotros no valemos por lo que tenemos, nosotros valemos porque hubo un Dios que se acordó de nosotros y vio lo que nosotros no vemos, porque estamos como ciegos, nuestra miseria. David dijo: Señor, no te olvides de mi condición. Acuérdate, Señor, que soy polvo. ¿Por qué lo dijo? Porque la palabra estaba en su corazón. ¿Sí me entiendes? Porque había comunión con Él. ¿Cuándo fue la última vez que con tus labios le hablaste? Te preocupas tanto por los problemas, te preocupas tanto y te duele tanto por lo que te hicieron, y no estás viendo lo que Jesús hizo por ti. Cuando tú pongas atención, Hebreos 12, ¿qué dice? Ponte de pie. 12:1, hermano. Esta palabra es para ti, joven, adulto, padre de familia, mujer, hermana, hermano. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que entienden su necesidad. Y dice, y invocan el nombre del Señor, y dice: nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que, y corramos, así como Bartimeo no podía correr, ¿verdad? Pero en su corazón estaba la necesidad de acercarse, porque ella había creído en su corazón y lo iba a invocar. Y entonces dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en quién. En Jesús. Puestos los ojos en quién. En Jesús. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? En las riquezas, como hace joven rico, en la seguridad propia, en la seguridad que dan los bienes, en lo que tú puedes hacer, en los logros. Ahí está tu seguridad. ¿Sabes qué? Llegué a mendigo porque me aventé 30 años creyendo
podía convivir. ¿Cuántos años te vas a aventar tú creyendo que puedes con tu vida? Si no invocas el nombre del Señor, tu alma se va a perder. ¿De qué sirve ganar este mundo, tener muchos logros que te reconozcan? ¿De qué sirve hacer tantas cosas si no conoces el amor de Dios? Si el amor de Dios no está en tu corazón. Cuando el amor de Dios está en el corazón de un hombre y de una mujer, ¿sabes qué va a pasar? Ya no vas a ser la misma persona. Y por eso estás aquí. Y dice, el autor y consumador ¿de qué? ¿De qué? De la fe. De la fe. Esa verdadera fe, esa genuina fe. Yo te invito. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Porque Jesús hizo algo. Dice que Él dio algo, dice. Puesto el gozo delante, dice. ¿Qué significa? Tu vida, la mía, la de este mendigo. Vio mi vida y dice que me vio. Y dice, ese era el gozo que él tenía. Y dice, no le importó. Y sufrió un oprobio. ¿Qué significa? Vergüenza, humillación. Camino al Calvario por una cruz donde lo escupían, donde lo abofetaban, donde le decían que era un blasfemo, donde le decían que él no era el Cristo. Llevó la cruz, sufrió el oprobio para darte salvación. El asunto es contigo, hermano. El asunto es contigo, hombre. ¿Qué vas a hacer? Porque Él es el autor y consumador de la vida. Y dice, Él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Que así como murió, se levantó de los muertos al tercer día. Ahora yo te pregunto, ¿crees en la obra que Jesús hizo? No por el vecino, no por una creencia, no por una costumbre o por algo que te hayan inculcado. ¿Crees este mensaje? ¿Sabes que yo no quería? Así como me ven, yo no accioné como Bartimeo. Seguía, pero llegó un momento en que algo ya había pasado, así como te está pasando a ti, estoy seguro, mujer, hombre. El testimonio. Así como hoy vienes y ves, wow, en la casa de Charlie hay una iglesia cristiana así, pero no es por él ni por su dinero. Él también tiene su necesidad igual que yo. ¿Sabes por qué? Es por ti. Que tú creas, que tú lo invoques, que verdaderamente lo invites en tu corazón, porque entiendes, así como yo decía, mi mayor problema son las drogas y el alcoholismo. El mayor problema era recobrar la vista. ¿Verdad que no? El problema estaba en mi pecado. Mi pecado me separó de Dios. Mi pecado me alejó de su bendición.